Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos a la tradición profética a través de Ezequiel. Dios le ha pedido a Ezequiel que prepare sus cosas, que se vaya de su casa. Incluso que ya no voltee para atrás. Pero escucha, todo esto a la luz de todos. Entonces, ¿qué significa esto? Es una señal profética. Eso hicieron los profetas. Pero déjame decirte, es más allá de algo extraño, extravagante, curioso, ¿no? Sino era esta manera de dramatizar, de que pudieran ver y entender la profecía de Dios para ese pueblo. Era una manera de verlo, de entenderlo. Entonces, cuando Dios le pide a Ezequiel que prepare sus cosas y que todo el mundo empiece a darse cuenta, incluso que se vaya de noche y no voltee para atrás, incluso que se aleje, déjame decirte que no es una actuación, sino era algo verdadero. Él finalmente dejaría de vivir ahí para irse a otro lado donde Dios le indique. Las señales proféticas son verdaderas. Esta manera de dramatizar el mensaje de Dios para que la gente pudiera verlo y pudiera ser desafiado a entenderlo, a tratar de saber qué es lo que Dios les está diciendo. No solamente lo están escuchando, sino ahora lo están viendo. Y estas señales proféticas no es algo que ocurrió una o dos, sino ocurrieron durante años. Antes de que viniera la gran tragedia que vivió este pueblo, vivieron años, 10, 20 años de señales proféticas. Y el pueblo decía, no, está muy mal Ezequiel. Ahora resulta que se fue y se cambió de casa y ya no sabemos de él. No era una situación extraña o falsa, por el contrario. Era una señal verdadera para que ellos fueran desafiados. Ya se fue Ezequiel, ¿a dónde se fue? ¿Qué fue lo que pasó con él? Esas son las señales proféticas que todos, los profetas tuvieron que hacer. Tuvieron que renunciar a muchas cosas, dejar otras, e incluso tuvieron que pasar por la burla y el ridículo de toda la gente. Es el colmo, Ezequiel, cada día estás peor. Entonces los profetas tuvieron que afrontar eso, el descrédito, la burla, la incomprensión. ¿Para qué me envías a un pueblo que no quiere escuchar? Vámonos ahora en esta sesión 2, vamos a revisar los capítulos 12 y 13. Vámonos al capítulo 12, versículo 6. Mientras todos observan, recuerda la instrucción de Dios para Ezequiel, que todos vean lo que estás haciendo. Era conocido, ¿y ahora qué va a hacer Ezequiel? ¿Ahora qué le pasa? Recuerda, estas señales proféticas son anuncios contundentes que los confrontaba con su propia rebeldía. Recuerda, lo vimos la sesión pasada, eran rebeldes a su propia responsabilidad. Estaban viviendo un desastre y ellos asumían que la culpa la tiene Dios como siempre. Él permitió todo este desastre, pero ellos eran responsables de todo eso que pasaba. Entonces, los profetas se valieron de estas señales, no por su propia iniciativa, era Dios quien les estaba indicando, incluso con instrucciones muy precisas. Mira lo que dice. Entonces, mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate. Y nos dice, caminando en la oscuridad de la noche. Escucha esto, cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás. Instrucciones precisas. Entonces ellos tenían que hacerlo.
sabían que eso era el llamado de ser profeta. Algunas personas no van a entender, muchos no van a querer ver. Sin embargo, estaban enfrentando el ridículo, la burla, el descrédito. Ahora, ¿qué te pasa? Ezequiel todo el tiempo haciendo cosas extrañas. Pero si alguien las miraba con cuidado, se daban cuenta que tiene que ver con lo que ha estado enseñando Ezequiel todo el tiempo. Podían conectar eso. ¿Y cuál era el desafío? Escucha, mayor aún, no solamente escuchar a Ezequiel, enlazar todo su mensaje con todas estas señales, pero lo tercero era inaudito. ¿A qué estaban siendo invitados? A irse con Ezequiel, a salir de ahí. La destrucción es inminente y durante años se ha anunciado esto. Entonces, escuchar a Ezequiel, conectarlo con sus señales proféticas durante años y además irse con él. Entonces, cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás. Escucha, ¿por qué hace Dios esto? Nos dice, pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Ahora sabrán, no solamente lo vimos, que hay un profeta entre ellos. Y es más que un profeta, una señal para el pueblo de Israel, para lo que viene, para lo que tienen que hacer. Es un desafío total. Entonces, vámonos a nuestra primera división. Estamos en Ezequiel 2 y nos dice una señal. He hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. ¿Qué tenían que hacer? Ahora sumar, enlazar todos estos mensajes de Ezequiel con estas señales, que fueron muchas, a lo largo de los años. Dios tratando, de enseñar, advertir, anunciar a su pueblo lo que venía. Pero el pueblo de Israel estaba decepcionado de Dios. Incluso más dejaban a un lado la palabra de Dios y asumían los proverbios como verdaderos. Entonces, una señal mientras todos observan, cúbrete el rostro para que ya no puedas ver la tierra. Pues yo he hecho de ti, escucha, una señal para el pueblo de Israel. Entonces, verdaderamente se fue con sus cosas delante de todos en la noche. Se cubrió el rostro para ya no ver atrás. Entonces, ¿qué está diciendo? Solo unos pocos pudieron entender esta señal profética. Entonces, capítulo 12, versículo 21, y llegaban los mensajes uno tras otro y nos dice, nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? Recuerda, estas señales fueron durante años, no es una señal aislada sin ninguna conexión, al contrario, estaban los mensajes de Ezequiel y eran sus escribas quienes guardaban todo esto. Todas las palabras, todos los mensajes de Dios para ese pueblo se estaban resguardando, se estaban transcribiendo para que se tuviera constancia de ello. En medio de esa tradición oral pudieran, constatar y registrar esas palabras de advertencia para el pueblo. Entonces, resulta que estas advertencias que pasaron durante años, el pueblo las estaba entendiendo mal. No, ya son demasiadas profecías y ninguna se cumple. Ezequiel, muchas veces nos has hablado de la destrucción y ya no creemos, ya han sido demasiadas profecías y ninguna de ellas se cumplen. Pareciera que algo anda mal contigo y con tu mensaje. Pero detrás de ese retardo, como ellos piensan, en realidad es la misericordia de Dios que se extiende un tiempo, otro tiempo, se extiende para nosotros. No es que Dios esté retardando o está ocupado en otras cosas, sino Dios extiende su misericordia para con nosotros. No es que no se cumplan las promesas, sino afortunadamente
Dios es misericordioso. Entonces enviaba un profeta, otro profeta, señales, profecías, para que se conectaran y el pueblo finalmente hiciera lo que está viendo, lo que hizo Ezequiel, irse con él. Entonces, nuevamente recibí un mensaje del Señor: hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Y eso es más actual que nada. Hay tantas profecías que circulan en nombre de Dios y no pasa nada. Entonces vamos a ver lo que está realmente sucediendo. Sí hay profecía, pero hay muchas otras que nada tienen que ver con Dios. Entonces las personas se confunden. Entonces finalmente acudían a estos proverbios y nos dice: el tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Ahora Dios le dice a Ezequiel: dile al pueblo, esto dice el Señor soberano: pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Sí, Ezequiel, sí, ya nos has hablado muchas veces de todo esto, ya te hemos visto hacer muchas cosas extrañas, ridículas, extravagantes. Y entonces, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué vienes a decirnos? Entonces, esto dice el Señor soberano: pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dales este nuevo. Es interesante cómo Dios ingresa a lo que están creyendo, a su manera de entender las cosas, y no dice: este pueblo cita este proverbio, ahora yo les mandaré este mandamiento, estas palabras. No, dejarán de citar este proverbio y yo les envío este proverbio nuevo para reemplazar a ese que están diciendo que, las profecías, el tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Mira lo que está diciendo. Ahora dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro: ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Pero por un lado, escucha, ¿por qué había tanta confusión? ¿Por qué no le creían a Ezequiel? ¿Por qué las señales de Dios fueron durante años? Vieron ahí, escucharon a Ezequiel y vieron a Ezequiel hacer muchas cosas. ¿Por qué no hicieron nada? Escucha, porque había otras voces. Había, los profetas de Dios, en este caso Ezequiel, predicando y muchas veces acompañado de señales proféticas, pero por otro lado estaban, los profetas del reino. Son dos voces totalmente distintas. Una cosa son los profetas del reino, los profetas del rey, que ellos predican y anuncian siempre el discurso oficial de Dios, el discurso oficial de lo que debe creerse acerca de Dios, de lo que debe creerse sobre lo que está sucediendo alrededor. Mientras que los profetas de Dios, como Ezequiel, haciendo y yéndose de su casa, y todo el mundo decía: ahora sí estás muy mal, Ezequiel. ¿Cómo que vas a dejar tu casa? ¿Cómo que te vas así como así? Era para que conectaran todo lo que ha estado enseñando con esta señal profética. Y ahora citan este proverbio: el tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Por eso Dios les dice: a partir de este momento ese proverbio terminará y será reemplazado por esto. Las profecías se cumplirán de una vez por todas. Pero las voces de estos otros profetas, los profetas oficiales, acreditados, los profetas que pertenecen a la corte, que tienen que ver con los reyes, el reino, decían otra cosa. Mientras que Ezequiel pareciera que es un profeta que es de las malas noticias, y las buenas noticias están en los profetas de la corte, ¿no? Entonces mejor la gente iba a escuchar a esos profetas
porque salían muy contentos, muy animados, con un futuro maravilloso, y siempre estaban citando las promesas de Dios, de gloria, de honra, de esplendor, de un reino sobre toda la tierra, mientras que Ezequiel es el de las malas noticias, siempre está hablando que viene una gran destrucción. Nos arruina, vamos, salíamos muy contentos del servicio y después viene Ezequiel con sus predicaciones extrañas y sus señales proféticas. Por eso había esta confusión. Por eso sigue sucediendo hoy en día. Los profetas de la corte, los profetas del reino predican otra cosa. Mientras que la profecía no le gusta a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los profetas del reino, vamos, ponen toda la responsabilidad en Dios. Dios es un Dios soberano y todo lo que sucede bien o mal es asunto de Dios. Pero Ezequiel pone el acento, vamos, en el sentido de la profecía bíblica, que es la responsabilidad humana. Si algo hacía Ezequiel era responsabilizar al pueblo de Israel por todo este desastre y un desastre aún mayor que vendrá. Entonces a la gente no le gusta que le recuerden su responsabilidad, vamos, que le muestren su responsabilidad delante de este desastre. Ustedes son responsables de todo lo que ha pasado y todo lo que pasará. Entonces decían, no, eso no nos gusta. No nos gusta asumir nuestra responsabilidad. Mejor vámonos a escuchar a los profetas, de la corte, a los profetas del rey, que son magníficos y no sabes toda la audiencia que tienen. Y Ezequiel tiene un par de personas que lo siguen, que lo escuchan, y a sus escribas que están atentos a lo que está diciendo. Tiene un par de personas que seguramente están tan mal como Ezequiel, pero los profetas de la corte, no sabes el auditorio que tienen, wow. Y si va mucha gente ahí, seguramente es cierto lo que están diciendo esos profetas. Por eso la gente se sentía confundido. Ezequiel solamente tenía un par de curiosos y ociosos y sus escribas que lo seguían, anotando todas sus grandes profecías. Por eso Dios dice, ahora se cumplirán todas las profecías, y nos dice, ahora dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones, ni predicciones aduladoras en Israel. Claro. Imagínate, las profetas de la corte hablaban maravillas del reino, del rey, todas las promesas, este reino gobernará todo el mundo y a todos los pueblos. Escucha, una de las cosas que ellos entendían, que después tuvieron que corregirla, es que el Dios en el que creían era el Dios de un solo lugar y el Dios de un solo pueblo. Pero la vida los iba a llevar a corregir esta teología, ¿no? Esta teología equivocada que todavía sigue vigente. Dios es Dios de un solo lugar y de un solo pueblo. Y si algo vendían a demostrar los profetas es que Dios no es de un solo lugar, sino de todos los lugares. Y Dios tiene que ver con todos los pueblos. Y eso al pueblo no le gustaba. No queremos compartir nuestro Dios con otros pueblos y mucho menos pensar que Dios está en otros lados. Los profetas de la corte, aduladores del rey y del imperio, nos han dicho que Dios es Dios de un solo lugar, y Dios de un solo pueblo, todos nosotros. ¡Wow! Por eso quedaban encantados. Por eso estas profecías aduladoras de Israel les gusta mucho. Por eso hay mucha gente ahí. Y nos dice, ya no habrá más visiones falsas ni predicaciones
predicciones aduladoras en Israel, pues yo soy el Señor, y si yo lo digo, sucederá. Pero recuerda, interpretaban esta tardanza de Dios y de las profecías como que realmente algo está pasando con Dios, o Dios está en otro lado, está ocupado, no le interesa lo que le está pasando al pueblo de Israel. O a lo mejor no es cierto lo que tú estás diciendo, Ezequiel, cuando en realidad Dios se ha retardado las cosas, es su misericordia. Y muchas veces no entendemos cuando pedimos muchas cosas, porque si algo hacemos es pedir y pedir y pedir y las cosas no pasan. Y jamás nos pasa por aquí que Dios está extendiendo su misericordia para con nosotros. Queremos que ya sucedan las cosas, que pase esto, que cambie aquello. En nuestros maravillosos planes de Dios. ¿Y qué queremos? Que Dios cumpla nuestros planes, cuando Dios tiene los suyos. Queremos que cumplan nuestros planes, nuestros maravillosos y perfectos planes. Y Dios se retrasa. Entonces parece que está ocupado. Señor, he orado y mira estos mis planes maravillosos. Pero Dios se retrasa por su misericordia, para que podamos entender que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Que Dios sí está haciendo muchas cosas, más de las que podemos imaginar, y Dios siempre está trabajando en algo que es muy, muy complicado. Incluso los profetas dicen, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá las profundidades de esto? Y solo una voz se oyó en el universo, y solo yo, dice Dios. ¿Y de qué se trataba? Sino las profundidades y las complicaciones del corazón humano. Y Dios trabaja y se toma el tiempo necesario para trabajar en el corazón humano. Entonces, esta tardanza es la misericordia de Dios. Sin embargo, las profecías aduladoras no sabes cuánta atención tienen. Entonces, sin embargo, dice, ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel, cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¿Qué tenían que hacer las personas? Lo más difícil. Escuchar, las profecías de Ezequiel. Y todo estaban ya puestas por escrito. Ahí estaban sus escribas. Y después conectar esas profecías con las señales proféticas. Ezequiel se ha ido. ¿Qué significará todo esto? Muy pocos se fueron con él. La mayoría se quedó. Entonces, sumar todo esto, Señor, vaya que nos has hablado, vaya que nos has advertido, pero siempre estamos muy, muy ocupados. No tienes tiempo para ir al estudio, al servicio, para leer la Biblia, para orar. Siempre tienes cosas más importantes que buscar, el consejo de Dios, que buscar lo que Dios tiene que decirte. Siempre Dios tiene palabras para cada uno de nosotros, pero mañana, Señor, hoy estoy muy ocupado, guárdame esa promesa para mañana tal vez si nos veamos. Y Dios es paciente, y todo lo que tiene que decirte Dios se espera, porque Dios tiene todo el tiempo del mundo. Es más, el tiempo para Dios es algo que está a su servicio, porque es una creación de Dios. Entonces nos dice, ya no habrá más visiones falsas ni predicciones aduladoras, nos dice en Israel, pues yo soy el Señor, y si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Recuerda, hemos significado rebeldía como rebeldes a su propia responsabilidad. Y esa rebeldía es marca registrada de este mundo. Y todos estamos luchando con ella. Todos estamos luchando. Porque forma parte de nuestro genoma. Ser rebeldes a nuestra propia responsabilidad es algo con lo que luchamos todo el tiempo. Asumir nuestra responsabilidad de nuestros desastres.
Y culpar a Dios, a la iglesia, a los hermanos, a la doctrina, es un deporte nacional de los congregantes. Entonces nos dice, rebeldes de Israel, cumpliré mi amenaza y destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, escucha, he hablado. Entonces, un proverbio. Dejaban a un lado los mandamientos, mejor citaremos este proverbio. Tiene más certeza y credibilidad para nosotros que lo que Ezequiel ha estado hablando durante años. Y sus señales proféticas que quién sabe qué trata de decir Ezequiel. Entonces, un proverbio. ¿Has oído ese proverbio, Ezequiel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Habrá tiempo donde ya terminaré con ese proverbio y va a ser reemplazado por otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías en esta generación. Era inminente lo que estaba, sucediendo alrededor, del pueblo de Israel. Era inminente. Entonces las personas tenían miedo, de alguna forma sabían que las cosas estaban muy mal afuera y obviamente entre escuchar a Ezequiel y sus mensajes, sus señales, mejor iban a escuchar a los profetas de la corte con sus predicciones, escucha, aduladoras. ¿Y qué es lo que decían estos profetas? Que hay paz y que siempre habrá paz. Y prueba de ello es la presencia de Dios, el templo de Dios. Somos el reino de Israel y Dios está con nosotros. Entonces la gente mitigaba sus miedos con esas promesas. Aquí está el templo, el maravilloso templo de Dios, y Dios está con nosotros. Entonces ese era su argumento, hay paz. Oye, pero afuera hay guerra, afuera están pasando muchas cosas. No se apuren. Tenemos el templo de Dios y el templo de Dios está aquí con nosotros. Entonces, todo. Y tenemos las promesas de Dios, tenemos la palabra de Dios. Nada nos sucederá. Mira lo que estaban diciendo. Predicciones aduladoras. Y el rey y el ungido de Dios está aquí con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más seguridad tenemos que con todo esto? El templo de Dios, su palabra, sus promesas y el ungido de Dios, que es el rey de Israel. Entonces, vámonos al capítulo 13 y vamos a entrar a un tema muy sensible, muy complicado. Ezequiel ahora habla ya no del pueblo de Israel, de la rebeldía del pueblo de Israel, sino ahora va a dirigir su profecía a aquellos que están confundiendo al pueblo de Israel con estas predicciones aduladoras, fantásticas, maravillosas, llenas de anhelo y esperanza. Entonces vamos a hablar de los falsos profetas. Vamos a hablar de lo que ellos son y lo que están haciendo. Siempre es un tema que lo dejamos afuera y nosotros nos alejamos de ese tema. Los falsos profetas, y vamos, en su momento es un tema donde a todo el mundo se señala como falso profeta. Pero déjame decirte, siempre que escuchamos falsos profetas, nos sentimos como al margen de esos temas y que no tienen que ver con nosotros. Y quiero proponerte una lectura distinta a esto, a lo que siempre hemos escuchado. Él es un falso profeta, él también y ellos también. El sentido de la palabra de Dios no es señalar a alguien, que es un deporte nacional en las iglesias, señalar a muchos como falsos profetas. No. El propósito de la profecía es descubrirnos en ella, incluso en este difícil y complicado tema. Porque a nosotros como maestros y maestras y predicadores nos incumbe, porque tiene que ver con el mensaje de Dios, tiene que ver con las palabras de Dios, que enseñamos, que decimos. Pero ¿cómo las decimos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Que todo lo que enseñamos es palabra de Dios? ¿Que todo lo que decimos es palabras del Señor?
que todo lo que llevamos a los estudios y a las predicaciones son mensajes del Señor. ¡Wow! ¡Qué aventurados! ¡Qué arriesgados! Entonces, tiene que ver con nosotros. Si tú y yo enseñamos, entonces tiene que ver con nosotros. Entonces, esta visión o explicación, los falsos maestros están por allá, están diciendo cada cosa. Y probablemente asumimos que los falsos maestros son aquellos que enseñan distinto, separado, que enseñan otra cosa. Y no es así. Mira, ahora Dios le dice a Ezequiel sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas. Y déjame decirte, nos incumbe más de lo que imaginas, nos dice así. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel. Y uno diría, no, ese no es asunto mío, no, yo no soy falso profeta. Claro, nadie ha dicho sí, yo soy un falso profeta. Es como cuando la gente pregunta, usted, como iglesia, ¿usted tiene sana doctrina? No, vaya a la de la esquina, ahí sí tienen sana doctrina, por supuesto. Todas las iglesias se asumen como que su doctrina es sana, y todos los profetas se asumen como verdaderos profetas. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes son los falsos profetas? Mira lo que dice. Después recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, escucha, que inventan sus propias profecías. Aquí hay una pista. Que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Mira lo que está diciendo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Te lo diré. ¿Qué tiene que ver con todos los maestros y maestras y predicadores que tenemos que llevar un mensaje de la palabra de Dios? Te diré, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, hay como 3 o 4 situaciones en las que nos encontramos. Una cosa es lo que dice la Biblia. Una cosa es lo que dice, así, vamos, de forma literal, de forma, vamos, expresa, ¿no? Y si te das cuenta, dice muy poco. Eso, entonces, cuando cada vez estamos predicando, enseñando, es lo que dice la Biblia, y dice la Biblia, y dice la Biblia. Si tú llegas a preguntar, bueno, eso que acaba de decir es magnífico, estupendo, inspirador, ¿me puede decir dónde dice? Pues te vas a dar cuenta que no es eso que dice. Entonces, ¿por qué dijo que dice? Entonces, hay esta costumbre de estar diciendo, y esto dice la Biblia, y dice, y no lo dice. Sin embargo, entonces tenemos que pasar a otra situación, que es más segura para nosotros. Una cosa es lo que dice y otra muy distinta, que es lo que muestra la Biblia. Son dos aspectos, de forma expresa, literal, y otra cosa es lo que muestra. ¿En qué sentido? ¿Cómo entendemos qué muestra? Sumando este versículo, este y otro, podemos entender que muestra el pasaje esto. Esto muestra. Entonces dejamos la Biblia dice de forma expresa, explícita, muy poco, pero si pasamos a la Biblia muestra, ya es algo que es de forma implícita, es algo que podemos ordenar y argumentar sumando este versículo, este y este, podemos mostrar, decir que la Biblia muestra esto. Y después nos vamos a un tercer escenario. Hay muchas cosas que no dice. Ya vimos, la Biblia dice, la Biblia muestra, y hay muchas cosas que no dice. Entonces, ¿quién tiene que decirlas? Nosotros. Nosotros tenemos que decirlas, proponerlas, imaginarlas. Imaginamos esto. Pero el problema es, entonces, ¿dónde está? Si somos nosotros quienes tenemos que decir muchas cosas. Tenemos que decirlas en nuestro propio nombre.
Esto es lo que dice la Biblia, lo que muestra la Biblia, pero hay muchas cosas que no dice y tenemos que decirlas nosotros, en nuestro propio nombre, no en el nombre de Dios, porque entonces, pues déjame decir que luego podemos decir cada cosa y todo lo que decimos nosotros es perfectible, sujeto a cambios, sujeto a equivocaciones, porque eso forma parte de nosotros. Yo me he equivocado mucho como maestro y predicador. Me he equivocado mucho y he tenido que corregir una y otra vez mis interpretaciones. Ahora pensaba de una manera de un texto, ahora pienso de otra forma, ahora lo estoy leyendo de esta manera, porque la vida cambia, porque tú cambias y ahora tú puedes ver las cosas de otra manera. Entonces la vida misma, la vida de servicio, la vida familiar, todas las clases de vida que están a nuestro alrededor nos llevan a mirar los textos de otra manera. Entonces es mejor decir esto en nuestro propio nombre. Ya tenemos la autoridad como maestros y maestras. Pero decir esto dice el Señor cuando tú lo has imaginado, esa es una situación complicada, porque entonces el descrédito, ¿quién se lo lleva? ¿Sabes quién se lo lleva? Se lo lleva el Señor, se lo lleva su palabra, se lo lleva su profecía. Todo el descrédito, anunciando profecías a diestra y siniestra. Cada vez que viene un suceso bélico, de dimensiones considerables, ya viene el Señor, ya viene el arrebatamiento, ya va a suceder esto, prepárense, wow. Y Jesús mismo dijo, escucharán de guerras una y otra vez, pero no es el fin. Entonces, todas esas profecías que saltan, que buscan realmente solo protagonismo, el descrédito. Entonces, ¿quién se equivocó en esa profecía? Si se anunció como del Señor, ¿quién se equivocó? Se anunciaron muchas profecías que sucederían hace 5 años, hace 10, hace 20, mañana, dentro de 5 años. Entonces, ¿el descrédito de quién es? ¿Del Señor, de su palabra o de nosotros? Por supuesto que es de nosotros y tenemos que asumirlo. Me equivoqué en esta profecía, me equivoqué en esta interpretación. Porque de otra forma estamos llevando y señalando, bueno, ¿y por qué no se cumplió la profecía? Bueno, es que Dios tiene otros planes, o Dios cambió de planes, o Dios ya me mostró algo. No, wow, tú y yo nunca nos equivocamos. Claro que nos equivocamos muchas veces, es evidente, no solamente para ti, sino para todos, para todos. Y parecemos que somos los últimos en darnos cuenta que nos hemos equivocado. Entonces vienen los falsos maestros. Ahora ya te diste cuenta que tienen mucho que ver con nosotros. En estar diciendo todo el tiempo, esto es palabra del Señor. Esto es lo que creo que dice esta palabra. Esto es lo que creo o pienso que puede decir esta palabra. Cuando tú lees comentarios muy serios de personas muy acreditadas y muy comprometidas con la palabra de Dios, son los grandes comentarios que están ahí, no sabes cómo hablan de la palabra de Dios, sabes cómo hablan con mucho respeto, con mucho temor. Y incluso cuando accedes a estos grandes comentaristas, ellos dicen, bueno, este pasaje es muy difícil de entender. ¡Wow! Uno diría, pero si tú eres el experto, precisamente. Los que son expertos en la palabra de Dios saben que hay pasajes muy difíciles. Y este pasaje tiene tres posibilidades. Y por otro lado escuchas, esto dice el Señor. Mientras que esta persona que está consagrada al estudio de la palabra dice, esto es muy difícil de entender. Entonces, que los errores sean de nosotros. Que el descrédito sea para nosotros y no para el Señor, no para su palabra, no para sus profecías. Por eso la gente dice, no, eso ya lo han anunciado. No, ya dijeron que viene el fin, ya dijeron que viene la señal. Siempre lo están diciendo. Porque nosotros hemos hablado
vamos, en nombre de Dios. Pero no tenemos no nos hemos separado. Y esto lo dices tú, yo lo digo. Y soy responsable de esto. Y si me equivoco, lo cambiaré, vamos, me retractaré y buscaré otra mejor interpretación para ello. Entonces, escuchen, diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación? ¿Seguir tu imaginación está mal? No. Necesitamos mucha imaginación para ingresar a estos textos, pero dilo en tu nombre. No, esto me mostró el Señor. Y uno dice, ¿eso es lo que te mostró? No, entonces, ¿qué le pasó al Señor? No, me gusta pensar en este texto de esta forma. He imaginado el texto de esta manera, pero luego ponemos esto, me lo mostró el Señor, esto es palabra de Dios. Y no, y luego escuchan cada palabra de Dios, que dices, con razón la gente dice, no, por eso yo no quiero saber nada de ese Dios. Entonces, ¿qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Su imaginación es la imaginación de Dios. Esto es palabra de Dios. Y decirlo, esto es lo que yo imaginé. Me gusta pensar en el texto de esta manera. Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escuchan, que escarban en las ruinas. No han hecho nada. Escucha, aquí viene una imagen fantástica. Que se va a hablar de las murallas de Jerusalén. Pero quiero proponerte lo siguiente, por mi cuenta, bajo mi responsabilidad. Y puede cambiar y puede estar mal. Pero quiero proponerte que esta muralla tiene que ver con la fe del pueblo de Israel. Y la fe, ellos, lejos de ayudar a fortalecer su fe, estos falsos maestros, lo único que están haciendo es debilitarla. Y tienen una fe frágil. Una fe infantil, vamos. Que cuando venga el tiempo de la prueba que se avecina, no van a saber qué hacer. Entonces, esta muralla, que a mí me parece que tiene que ver con la fe del pueblo de Israel, con su teología, su manera de creer en Dios, vamos, lejos de, reparar esta muralla, lo que ellos hacen es agarrar, vamos, grandes cantidades de cal y la pintan así. Y la pintan. Y eso, y quedan, y por supuesto, esas murallas, vamos, queda deslumbrante. Mira qué muralla tan grandiosa, deslumbrante. Vamos, que señala a Dios. Pero vamos, pero la muralla está llena de grietas. Su teología está llena de grietas. Es una fe frágil, infantil, que en el momento de la prueba, que ya viene, se va a derrumbar. Por eso los está señalando. Sus profecías aduladoras, que lo único que hacen es pintar de cal, vamos, la fe de la gente, se va a derrumbar en vez de repararla, porque viene una prueba muy importante que Dios ha anunciado durante años a través de las predicaciones de Ezequiel y sus señales proféticas. Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. ¿En qué forma? Nos dice, no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. En realidad eran solamente muy, muy pequeñas. Entonces me parece que esas grietas, esas murallas, es la fe de ellos. Aquello que te pone en contacto con el mundo, ¿no? Aquello que te rodea y te hace, vamos, y te fortalece, te protege. Pero si eso está en ruinas, va a derrumbarse. Incluso Ezequiel usa una imagen fantástica que Jesús va a usar. Entonces, no han hecho nada para reparar las grietas en las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla en el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Puedes decir, a mí me parece. Pienso que puede pasar esto y esto, pero dilo en tu nombre, no, Dios me mostró. Por favor, qué manera de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, en cambio han mentido y han hecho predicciones falsas.
¿Cuáles son sus predicciones falsas? Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor no los envió. Claro, aquí hay, ¿sabes cuántos enviados de Dios hay? Infinidad. Y Dios no los envió. Van por su propia cuenta. Entonces es una situación bastante complicada y sensible decir que vienes de parte de Dios y Dios no te envió, y que tu mensaje viene de Dios y Dios no te lo dio. Es mejor decir, vengo por mi propia cuenta y quiero compartirles esto, lo que me parece que está mostrando la palabra de Dios, que tengamos temor de Dios en su palabra. Entonces nos dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió, y todavía esperan. Escucha, esto es genial, esto es de colección. Dan sus profecías y todavía esperan que Dios cumpla sus profecías. Estoy orando, Señor, cumple todas mis profecías, porque si no, ¿cómo voy a quedar? ¿O cómo vas a quedar tú, Señor? Por favor, Señor, estás obligado a cumplir mis profecías que dije en tu nombre para que todos quedemos muy bien y contentos. Eso es lo que le piden, Señor, y esperan que Dios cumpla sus profecías. Entonces, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió, y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso, dice, no son acaso totalmente falsas sus visiones? Si ustedes afirman, este es el mensaje del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado. No, Señor, entonces, por eso las murallas de ese pueblo, la doctrina, su teología, pues está frágil. Por eso cuando llegó la destrucción, cuando llegó la situación, cuando llegó el desastre, se derrumbó. Pero déjame decirte, estaban pintadas de cal, fantásticas, relucientes. No, cuando debían haberse construido de otra manera. Ya no una fe infantil, sino una fe de adultos, para que puedan enfrentar todo eso que vendría. Entonces, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, lo que ustedes afirman es falso, y sus visiones son mentira. Entonces, nos dice así, profecías. Entonces, qué complicado. Entonces, que inventan sus propias profecías, que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada, y además esperan que el Señor cumpla sus profecías. ¿Está mal la imaginación? No. ¿Está mal los mensajes? No, está, porque es todo lo que necesitamos, mucha imaginación, creatividad, fundamentar, leer, y estar argumentando mucho para proponer muchas ideas, porque una cosa es lo que la Biblia dice, otra cosa es lo que la Biblia muestra, pero hay muchas cosas que no dice. Y eso nos toca a nosotros como maestros y maestras proponerlo, pero por nuestra cuenta, no decir esto me mostró el Señor, wow. No hay necesidad de ponerle o sobre espiritualizar las cosas. Tú ya tienes la autoridad para enseñarla. Entonces nos dice versículo 10, esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz. Ese era su mensaje. Las predicciones aduladoras, los profetas del reino, los profetas del rey, mientras que afuera había ya rumores de inminente guerra, ellos llegaban, todo está en paz, nada sucederá, está el templo de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, nada nos sucederá, Dios nos protegerá. Todo esto es pintar, todas estas murallas de fe, de doctrina, de teología, es en vez de repararlas, de fortalecerlas para lo inminente, para el inminente desastre, y sobrevivan a su fe, y crean en Dios como adultos, un Dios que está con ellos, y se va a exiliar con ellos. No, ponen muras y pintan todas las murallas, toda la fe,
vamos, la pintan de cal para que quede reluciente, magnífica, brillante, espectacular. Entonces nos dice, todo está en paz, y dice Dios, pero en realidad no hay paz en absoluto. Nos dice, es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil. Escucha, claro, es inminente su caída. Y no es suficiente con pintarlo, sino hay que reforzarlo, reestructurarlo, recimentarlo. Entonces tenemos que actualizar nuestras teologías. Por eso debemos decir, esto lo digo en mi nombre. Esto es lo que creo que dice, lo que creo que puede ser. Por eso Bálsamo en Línea es un espacio de propuesta. Proponemos muchas cosas, muchas lecturas. Y buscamos argumentarlas, buscamos cimentarlas, vamos, y no solo pintar, vamos, de cal para que queden maravillosas, sino qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que muestra y qué es lo que proponemos y qué significados es. Como lo hicimos en la sesión pasada, vamos a significar la rebeldía de Israel a su propia responsabilidad. Los desastres y el inminente desastre tenían que asumir su responsabilidad. Y no Dios. Dios es el que lo permitió. Dios ha permitido todos estos desastres. Es un mal manejo de la soberanía de Dios. Dios ha permitido todo en mi vida. Entonces, ha permitido puros desastres. Entonces, es una persona rebelde, a su propia responsabilidad. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Entonces, diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Nos dice, una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Escucha lo que viene y forma parte de la vida. Entonces, tu fe debe ser construida, fortalecida, estarla recimentando una y otra vez, porque la vida cambia, la vida se actualiza y debes actualizar tu teología. Entonces, vendrán tres cosas y nos dice, una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? ¿Qué pasó con todas estas relucientes promesas que nos dieron todos los domingos, todos los sábados? ¿Qué pasó con estas maravillosas y aduladoras promesas? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Por supuesto. Entonces, por eso estos maestros tenían mucha presencia, mucha audición, porque la gente prefería esas profecías aduladoras a esto que estaba diciendo Ezequiel, que había que cimentar, había que fortalecer nuestra fe por todo aquello que viene. Entonces, nos dice, todo está en paz, es lo que decían, pero ¿cuál paz? Era inminente, las guerras se estaban escuchando y todo esto. Dice, todo está en paz. Engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz, pero en realidad no hay paz, en absoluto. ¿Y qué hacemos? Reforzar toda esa muralla, toda esa fe, toda esa manera de creer en Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? A través de la profecía, la verdadera profecía. Y cuando hablemos de Dios, lo mejor es hablarlo en nuestro propio nombre, para que siempre el nombre de Dios sea separado de nosotros, porque Dios es santo, santo y santo. ¿Qué significa? Separado de nosotros. Y su palabra es grandiosa y maravillosa, y siempre nos rebasa, es más que nosotros. Entonces, nuestras interpretaciones, predicaciones y fantásticas clases es solo una aproximación a esta grandiosa palabra de Dios, que siempre tiene una palabra para nosotros. ¿Y qué hacer? Descubrirnos en ella. Hablemos en nuestro propio nombre. Ya tenemos la autoridad que Dios nos ha concedido y resguardemos el nombre de Dios siempre. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por
por la vida y profecía de Ezequiel. Ayúdanos a acercarnos a ella, identificarnos y descubrirnos en todo lo que está sucediendo y fortalecer nuestra fe más allá de pintarla con cal, sino vamos a construirla con una fe madura. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos